Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a hablar de fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica. Son dos charlas. Primero vamos a arrancar con lo que es mecánica del sistema respiratorio y después la otra charla vamos a hablar sobre lo que es intercambio gaseoso. Mi nombre es Emiliano, ya nos conocimos en el práctico. Esperemos que estos conceptos que son básicos y fundamentales nos queden claros en estas dos charlas que vamos a tener. Yo no los voy a estar acompañando en el próximo presencial porque voy a estar de vacaciones, pero van a tener estas dos charlas que les van a servir para aplicar durante el práctico, donde van a tener que resolver varios problemitas. Bueno, primero vamos a repasar la mecánica estática y después vamos a repasar la mecánica dinámica. Cada vez que iniciamos una respiración, hacemos fuerzas con nuestros músculos respiratorios, principalmente el diafragma, como todos sabemos, y cuando exhalamos siempre se dice que la exhalación es pasiva, ¿no? Bueno, todo esto no es tan así, pero de manera simplificada podríamos decir que es así. Durante la inspiración hacemos fuerza, la fuerza que hacemos, ¿sí?, es la necesaria para vencer la impedancia que representa nuestro sistema respiratorio, que como vamos a ver ahora tiene dos componentes. El proceso de ventilar se refiere al proceso de meter aire dentro de los pulmones y sacarlo, ¿sí? Bueno, dijimos que tenemos dos componentes dentro de la impedancia. Primero la resistencia elástica, que podemos llamar, o el componente estático, como vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Y por otro lado, la resistencia al flujo aéreo principalmente, como vamos a ver más en detalle en la segunda parte de esta misma charla. Esta es la famosa ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento nos dice que, como decíamos recién, la fuerza que tiene que hacer el que haga la presión necesaria para movilizar el gas, ya sea los músculos respiratorios o un ventilador en el caso de estar asistido, la función de los músculos respiratorios. El que genera presión va a tener que hacer fuerza para vencer la impedancia del sistema respiratorio, representada por una parte que se puede llamar componente resistivo o dinámico y otra que se puede llamar componente elástico o estático. Dentro del componente resistivo tenemos dos subcomponentes, ¿sí? Una que es la R de resistencia, dada principalmente, como vamos a ver más adelante, por el calibre de las vías aéreas, y otro subcomponente que es el flujo, ¿sí? Y acá podemos hacer dos maniobras muy fáciles para que pongan en evidencia de qué estamos hablando, ¿sí? Uno al aire que inspira lo puede tomar de manera lenta o de manera rápida, y la fuerza que va a hacer va a ser totalmente distinta. Entonces, en este sentido les pido que tomen, vamos a decir, 500 mililitros, que es lo que inspiramos habitualmente, de manera lenta. Tomo 500 mililitros y hago X cantidad de fuerza. Ahora les voy a pedir que hagan lo mismo, pero rápido, o sea, algo como lo que sería de la siguiente manera. ¿Sí? Ustedes me están escuchando, no me están viendo, pero claramente se ve que tomé aire más rápido y tuve que hacer más fuerza, ¿sí? Porque evidentemente la velocidad a la cual entra el aire hace que uno tenga que hacer más fuerza. Si lo vemos del lado del respirador, el respirador, para poner el mismo volumen a velocidades mayores tiene que hacer más presión, ¿sí? Ahora les voy a pedir que tomen 500 mililitros de manera lenta, ¿sí?, tapándose una narina, y después que hagan lo mismo sin taparse las narinas. Y van a ver que la fuerza que hacen es distinta. Esperen un segundito que la perra me está molestando. Y van a ver que en el segundo ejemplo la fuerza que hacen es menor en el caso de tener las dos narinas abiertas, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque evidentemente el calibre de las vías aéreas también es uno de los componentes de la ecuación del movimiento. Pero bueno, después también tenemos que hablar del componente elástico que está a la derecha de la pantalla, que está representado por dos subcomponentes, la elastancia, que es la inversa de la complacencia, y el volumen, perdón. En este sentido, entonces, les voy a pedir que tomen 500 mililitros de manera lenta y después que tomen 2000 mililitros, ¿sí?, más o menos, de manera lenta también. Y me van a decir en cuál de los dos tuvieron que hacer más fuerza. Obviamente al tomar 2000 mililitros hay que hacer más fuerza que al tomar 500, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, porque el sistema en la medida que va ganando volumen, va ganando presión de retroceso elástico. Por eso uno tiene que hacer más fuerza para mover más aire que menos, ¿sí? Y el otro subcomponente es la elastancia. La elastancia habla de la capacidad de deformarse que tiene nuestro sistema respiratorio, conformado por el pulmón y el tórax, ¿sí? O los pulmones y el tórax.
Y acá pensemos cualquier situación en la que la elasticidad o esté aumentada o que el sistema sea más rígido. Como por ejemplo después de comer abundantemente. Se nos hincha la panza y obviamente todos recordarán que en ese momento a uno le cuesta más respirar, ¿sí? Otra situación sería, bueno, hay miles de situaciones, ¿no? Situaciones de la vida diaria que no impliquen patología podría ser estar acostado. Estar acostado aumenta la elasticidad del sistema respiratorio y por eso nos cuesta más respirar. Bueno, entonces lo que dice esta ecuación es que para hacer presión hay que vencer la impedancia, representada por los dos subcomponentes, que si aumenta alguno de los componentes de la impedancia, la presión que hay que hacer para mantener la ventilación minuto necesaria es mayor, ¿sí? Y de esto vamos a hablar durante toda la charla. Vamos primero con la mecánica estática, ¿sí? O elástica. Vamos a repasar las propiedades elásticas del pulmón y vamos a repasar las propiedades elásticas de la caja torácica. Primero, dos conceptos importantes, la elastancia y la complacencia. Primero vamos a repasar la elastancia y después vamos a repasar la complacencia. Una cosa importante, ¿sí? A tener en cuenta de acá en adelante. Las estructuras elásticas tienen dos propiedades. Primero, que son deformables, ¿sí? Y la segunda propiedad, son deformables cuando se les aplica una presión que las deforma, una presión distractora. Y la segunda propiedad es que una vez que esa presión que las deforma se deja de aplicar, la estructura tiene la capacidad de volver a su morfología de reposo, ¿sí? A su volumen de reposo, a su distancia de reposo, que se la define como aquella posición en la cual sus fibras elásticas están relajadas, ¿sí? O tienen presión de retroceso elástico igual a 0, por definición. Entonces, teniendo en cuenta estas dos características de las estructuras elásticas, vamos a repasar lo que es la elastancia. La elastancia es la capacidad que tiene un objeto sujeto a una deformación de retornar a su morfología inicial. Esto es, yo deformo un elástico, hago fuerza para deformar el elástico, y la fuerza que hace ese elástico para volver a su morfología inicial es la elasticidad. Si hace mucha fuerza, tiene mucha elasticidad. Si hace poca fuerza, tiene poca elasticidad. En los sistemas tridimensionales, esta relación distancia-presión no se puede hacer distancia, pero sí se puede hacer cambio de volumen, ¿sí? Y cambio de presión. Si hablamos de elastancia, sería el cambio, el delta de presión sobre el delta de volumen, de cambio de volumen, perdón, que experimentó la estructura. Esto sería, y para hablar del sistema respiratorio, ¿cuánta presión de retroceso elástico adquiere el sistema respiratorio cuando se le aplica un cambio de volumen de 1 litro? ¿Sí? Esa sería la relación de elastancia. Como sabemos que el sistema respiratorio está conformado por dos estructuras elásticas que son el pulmón y el tórax, como vemos en la ecuación del medio, la elastancia del sistema respiratorio está dada por la suma de la elastancia del pulmón más la elastancia de la caja torácica, chest wall, por eso dice CW, y la L de Lang. Bueno, y la elastancia normal, esto es fundamental, empezar a conocer cuáles son los valores normales de las cosas que vamos a ir hablando. La elastancia normal del sistema respiratorio son 10 centímetros de agua por litro. Esto quiere decir que por cada litro de volumen que le ingresa a nuestro pulmón, o a nuestro sistema respiratorio, se desarrolla un delta de presión de 10 centímetros de agua, ¿sí? Si nosotros decimos que ventilamos habitualmente 500 mililitros por cada respiración, si la presión de aplicación necesaria para deformar nuestro sistema 500 mililitros, entonces es de 5 centímetros de agua, ¿sí? Exactamente la mitad que si lo quiero deformar 1 litro. ¿Se entiende? Asumiendo que tenemos un sistema respiratorio que en su parte inicial tiene una elastancia lineal, ¿sí? O sea, se deforma la misma cantidad, si duplico la cantidad de volumen, se deforma el doble desarrolla un delta de presión del doble. Esto quiere decir que es lineal. Que como vamos a ver más adelante, nuestro sistema es lineal en la primera parte. ¿Y qué es la complacencia? La complacencia es la facilidad con la cual un objeto puede ser modificado en su morfología. Esto es el elástico del que hablábamos hoy, que está en posición de reposo. Si lo aprieto con mis dedos y lo separo, ¿cuánta oposición presenta a esa deformación? Si se deforma muy fácil, es muy complaciente. Si se deforma difícil, es poco complaciente. Y es la inversa de la elastancia. Como vemos acá, es la relación que existe entre el delta de volumen que sufre la estructura
sobre el delta de presión que se le aplica, ¿sí? Esto es, cuánto volumen le entra a nuestra estructura, a nuestro sistema respiratorio, cuando le aplicamos un delta de presión de 1 centímetro de agua, ¿sí? Muy bien. Y la elastancia la complacencia del sistema respiratorio, entonces ahora sería la inversa de la compliance del pulmón más la inversa de la compliance de la caja torácica, ¿sí? Y el valor normal es de 0.1 litros sobre centímetro de agua o 100 mililitros por cada centímetro de agua de presión. Esto quiere decir que si aplico una presión de 5 centímetros de agua, que es lo que aplicamos cada vez que respiramos aproximadamente, nuestro sistema va a ganar 500 mililitros. Es lo mismo que veíamos hoy cuando repasábamos el concepto de elastancia. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a un concepto muy importante, básico también, que es la interacción que existe entre el pulmón y la caja torácica. A la derecha de la pantalla tenemos, siempre que hablamos de elastancia o de complacencia, obviamente hablamos de relaciones entre presiones y volúmenes y sirve de mucha ayuda siempre imaginarnos lo que es, o representarnos en la cabeza lo que es la curva presión-volumen, ¿sí? Que es justamente la relación que existe entre los cambios de presión y los cambios de volumen. Y es lo que vemos a la derecha, ¿sí? Que no es quizá la curva presión-volumen que todos alguna vez vieron. ¿Por qué no es la misma? Primero porque no parte de capacidad residual funcional, sino que parte de volumen residual. Y también es distinta porque están representados los dos componentes por separado, el pulmón y el tórax, y también está representada la resultante de ellos dos. Bueno, vamos a ver entonces qué quiere decir todo esto que vemos acá. En el eje de las ordenadas tenemos el volumen, 0, donde está la flecha, máxima capacidad arriba, y en el eje de las abscisas tenemos presión positiva, presión de 0 y presión negativa para este lado, ¿sí? Nos vamos a centrar en el punto en el que está la flecha, que es la capacidad residual funcional. Como todos saben, bueno, o si no lo decimos ahora, como dijimos hoy, las estructuras tridimensionales miden su elastancia, su complacencia como los cambios de volumen en relación a los cambios de presión. Y como dijimos al inicio, todas las estructuras elásticas tienen una posición en la cual su retroceso elástico es 0, o sea, no hay retroceso elástico. Está en reposo. Bueno, en el sistema respiratorio, ese punto de reposo se da cuando al pulmón le queda cierta cantidad de volumen adentro, ¿sí? El sistema respiratorio, entonces, nuestro, se encuentra en reposo a capacidad residual funcional, ¿sí? ¿En qué momento del ciclo estamos a capacidad residual funcional? Después de una expiración tranquila. Hagan la prueba y van a ver que si hacen una expiración tranquila, al final de la expiración, si dejan la glotis abierta, no tienen que aplicar ningún tipo de presión y deja de salir aire. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. Si quiero sacarlo del equilibrio, tengo que hacer dos cosas. O hacer fuerza para inspirar y que entre aire al sistema, o hacer fuerza para exhalar y que salga aire del sistema, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras, yo estoy sacando al sistema del reposo, ¿sí? Si hago fuerza para inspirar, el sistema adquiere recoil elástico positivo. Esperen que se mueva la flechita, acá está. Si hago fuerza para inspirar, el sistema adquiere recoil elástico positivo. Si hago fuerza para expirar, el sistema adquiere recoil elástico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si inspiro, cuando relajo los músculos inspiratorios, el sistema respiratorio está cargado de energía elástica que lo va a llevar hacia la capacidad residual funcional, o sea que lo va a llevar hacia el vaciado. Pero si desde la capacidad residual funcional aplico presión con mis músculos expiratorios y saco gas de adentro, voy a venir para este lado, que claramente está del lado negativo, ¿sí?, de la curva. O sea que el sistema adquirió recoil elástico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si mis músculos expiratorios dejan de hacer fuerza, el sistema se va a hinchar y va a adquirir volumen hasta llegar a la capacidad residual funcional. ¿Se entendió? Espero que sí. Vamos a hablar ahora de lo que pasa hacia la derecha. Vemos que en la línea continua, ni la punteada de la derecha ni la punteada de la izquierda, en la continua, desde capacidad residual funcional, se observa una clara linealidad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema sufre los mismos cambios de presión en relación al volumen, ¿sí?, como les voy mostrando con la flechita. Y esto es lineal casi hasta el 60-70% de la capacidad pulmonar total. Esta linealidad se pierde a partir de acá. Como se ve, la curva se curva hacia abajo, ¿sí?,
Y esto lo que quiere decir es que pierde complacencia o que gana elasticidad. ¿Cómo me doy cuenta? Porque desde acá hasta acá los cambios eran lineales. Cuando paso este punto, ¿sí?, aplico la misma cantidad de presión y el volumen que entra ya no es el mismo, sino que es mucho menor. Y esto es más exagerado en la medida que corro la flechita hacia la derecha, ¿sí? O sea que al final de la inspiración el sistema perdió complacencia. Y esto lo podemos demostrar muy fácilmente. Tomen aire profundo, hagan una apnea con el gas metido adentro del sistema y después desde ese punto, que estaría cercano a este, desde ese punto traten de inspirar nuevamente. Y van a ver que van a tener que hacer mucha fuerza para poder ganar aire. Y de ninguna manera van a poder ganar semejante cantidad de aire, sino que van a poder ganar muy poquito. Y eso es porque el sistema está hinchado, está lleno de gas. No puede contener más aire del que ustedes le están poniendo, ¿sí? Ganó elastancia, perdió complacencia. ¿Qué pasa por abajo de la capacidad residual funcional? Pasa algo similar. Uno puede hacer presión y el aire sale bastante fácilmente. Hagan una expiración forzada lenta y van a ver que ustedes hacen relativamente poca fuerza y sacan mucho gas. Pero va a llegar un punto en el cual, si siguen sacando aire, van a tener que hacer mucha fuerza y el aire va a salir muy poquito aire en la medida que se vayan vaciando, ¿sí? Van a ver que tienen que hacer mucha fuerza con los músculos abdominales, como estoy haciendo yo ahora mientras les hablo, y el gas que sale va a ser muy poquito. ¿Por qué? Porque el sistema perdió complacencia, como se ve en la curva acá, perdió complacencia, ganó elasticidad, ¿sí? Cosas importantes de esta curva, que es lineal al inicio, que hay que hacer muy poca fuerza para ganar mucho volumen, ¿sí? Y lo mismo en la expiración. Ahora, esta curva continua es la resultante, ¿sí?, de dos fuerzas, esta curva continua representa la curva presión-volumen del sistema respiratorio, que es la resultante de la curva presión-volumen de dos estructuras elásticas distintas, que son el pulmón y el tórax. Y ahora nos vamos a ir al gráfico de la izquierda, ¿sí? Como todos sabemos, me voy a parar primero en A. El pulmón es una estructura elástica y el tórax es otra estructura elástica, ¿sí?, que normalmente están unidas por las pleuras, ¿sí?, son solidarias, trabajan en conjunto y forman una estructura elástica en sí cuando están las dos unidas. Esa estructura elástica, que podemos llamar sistema respiratorio, tiene el comportamiento presión-volumen que acabamos de describir. Pero si uno separa el pulmón de la caja torácica o separa los pulmones de la caja torácica, estas dos estructuras elásticas van a tener un comportamiento totalmente distinto entre ellas y totalmente distinto al que tiene el sistema respiratorio en su conjunto. Vamos a ver qué pasa con los pulmones. Si los pulmones fuesen separados de la caja torácica, como son una estructura elástica y como vimos al principio, irían a buscar enseguida su volumen de reposo, ¿sí? Y el volumen de reposo de los pulmones, como se ve en el gráfico, es casi el colapso. Los pulmones encuentran su posición de reposo casi colapsados, con muy poquito volumen adentro, ¿sí? En ese punto, los pulmones tienen una presión de retroceso elástico igual a 0. Muy bien, en su contrapartida, en B, la caja torácica, ¿sí?, que es otra estructura elástica conformada por la parrilla costal, los músculos de la parrilla costal y en el piso el diafragma. Si uno la separase de los pulmones, también buscaría, como es una estructura elástica, buscaría su posición de reposo. A diferencia de los pulmones, la posición de reposo de la caja torácica es a una cantidad de volumen muy alta, ¿sí?, y es más o menos el 60 al 70% de la capacidad pulmonar total. Entonces podemos decir que los pulmones encuentran su volumen de reposo casi en el colapso y que la caja torácica encuentra su punto de reposo casi al 60% de su máxima capacidad, ¿sí? Estas dos estructuras, que tienen comportamientos elásticos opuestos, están unidos por las pleuras, como dijimos hace un ratito, y esto es fundamental. Como los pulmones todo el tiempo están tirando hacia adentro para ir a su punto de reposo, y la caja torácica está tirando todo el tiempo hacia afuera para ir a su punto de reposo, esto determina que cuando la presión de retroceso elástico del pulmón es de la misma magnitud
que la presión de retroceso elástico de la caja torácica, pero por supuesto en sentido contrario, estas dos fuerzas se anulan, ¿sí? Y ese viene a ser el punto en el cual el sistema respiratorio, conformado por estas dos estructuras, encuentra su punto de reposo, cuando la energía elástica no va ni hacia el colapso ni hacia la apertura, sino que queda anulada por estos dos recoils elásticos opuestos, ¿sí? Que toman igual magnitud. Y eso determina que el volumen de reposo del sistema respiratorio sea, como vimos más adelante, la capacidad residual funcional, que es el punto que está acá. ¿Sí? Entonces, como se habrán dado cuenta, la curva presión-volumen del pulmón es la que está a la derecha, que estoy marcando con la línea, ¿sí? Con la flecha, y la curva presión-volumen del tórax es la que está hacia la izquierda, en la línea punteada que estoy marcando con la flecha. Y como podrán ver, el pulmón, ¿sí? Que encuentra su posición de reposo casi en el colapso, con muy poco volumen, es extremadamente complaciente casi en la totalidad del rango de volumen que puede recibir. Fíjense, lo estoy marcando con la flecha. Sufre un gran cambio en el volumen, con relativamente poco cambio en la presión. ¿Sí? Gran cambio de volumen. 4.500 mililitros, con aproximadamente un cambio de presión de 10 centímetros de agua, desde su volumen de reposo. ¿Sí? Y fíjense que pierde, como dijimos hoy, complacencia a máxima expansión. ¿Sí? Muy bien. Y la caja torácica también es extremadamente complaciente en el rango de ventilación fisiológica. Muy poco cambio en la presión, con un gran cambio de volumen, ¿sí? Y esto es importantísimo que sea así, porque hace que la resultante, que es la curva presión-volumen del sistema respiratorio, que es la curva continua, ¿sí? Tenga una curva de alta complacencia, lo que es fundamental para que el trabajo respiratorio fisiológico sea mínimo. Después vamos a hablar más de esta curva. Bueno, vamos a hablar un poquito del pulmón como estructura elástica. Ya vimos recién que el pulmón adquiere recoil elástico positivo y que ese recoil elástico positivo es mayor en la medida que mayor volumen recibe, ¿sí? Como vemos en esta curva. Y vemos que el pulmón vuelve por una curva presión-volumen distinta, ¿sí? En la exuflación que la que fue en la inspiración, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué el pulmón tiene recoil elástico? Bueno, obviamente por su conformación histológica, ¿sí? Está conformado principalmente por fibras de colágeno y por fibras de elastina. Las fibras de colágeno tienen la característica de ser poco complacientes, poco deformables, se deforman solo un 2% de su longitud. Y fíjense qué interesante, ¿sí? Que estas fibras solo están estresadas a altos volúmenes pulmonares. Y menos mal que es así, si no sería imposible respirar. Las fibras de colágeno son las que limitan la inspiración, son las que hacen que la compliance del pulmón caiga a altos volúmenes y son las que la limitan a la insuflación del pulmón. Hacen que el pulmón sea una estructura que se opone máximamente a la insuflación para no romperse básicamente. Se dice que son las que protegen el pulmón. Y las otras, las que permiten que la respiración se realice con poco trabajo, son las fibras de elastina, que son muy complacientes y son muy deformables, se deforman aproximadamente el 130% de su longitud inicial y están deformadas a bajos volúmenes pulmonares, ¿sí? Por eso el pulmón es muy deformable en inspiración. Pero solo un tercio de la elasticidad del pulmón está explicado por su histología y los otros 2 tercios son explicados por las fuerzas de tensión superficial. Fíjense, en el año 1929 von Neigard hizo un experimento. Insufló insufló los pulmones de un conejo, ¿sí? Primero con gas y después con líquido. Y le puso la misma cantidad de volumen de gas que de volumen de líquido. Lo interesante es que vio que la presión de retroceso elástico que adquirían los pulmones del conejo eran eran tremendamente distintas. Cuando el pulmón del conejo, estos son curvas presión-volumen, ¿no? A su derecha, cuando el pulmón del conejo era insuflado con gas, desarrollaba una presión de retroceso elástico de más o menos 30 centímetros de agua. Y cuando el pulmón del conejo era insuflado con líquido, desarrollaba solo un tercio de esta presión, ¿sí? Más adelante, esto se vio que era por las fuerzas de tensión superficial, que solo existen cuando hay una interfase gas-líquido, ¿sí? Que es lo que se pone en evidencia cuando el pulmón del conejo se infla con gas y no con líquido.
O sea que al insuflar el pulmón del conejo con líquido desaparecen las fuerzas de tensión superficial como generadoras de recoil elástico y solo el pulmón tiene elasticidad por las fibras de colágeno y de elastina, ¿sí? Por eso tiene solo 1/3 del recoil que tiene cuando se lo insufla con gas. La ley de Laplace nos dice que la presión adentro de una burbuja, como esta que está en este ejemplo, es igual a la tensión de superficie por 2 sobre el radio de la burbuja, ¿sí? Imaginemos que el pulmón es una estructura que tiene una gran cantidad de agua y tiene aire en su interior. Las moléculas de agua tienen fuerzas de cohesión molecular muy altas, lo que hace que todo el tiempo quieran unirse entre sí, ¿sí? Por eso es de entender que si uno pone un aire dentro de una superficie líquida, el agua va a hacer fuerza contra esa burbuja de aire para tratar de colapsarla. Esto lo van a ver muy claro en el práctico del viernes con Nico, que tiene unos experimentos interesantes. ¿Qué pasa? Según la ley de Laplace, si en este caso la tensión de superficie fuese igual en la burbuja de la izquierda que en la burbuja de la derecha tendría una presión interna mayor. ¿Por qué? Porque tiene el radio más pequeño. El radio está en el denominador. Y si esto fuese así, habría un vaciado secuencial, ¿sí? En el caso de estar comunicado por un conducto, que haría que la burbuja de la izquierda gane volumen hasta equiparar la presión con la burbuja de la derecha. Esto, como todos sabemos, no sucede, ¿sí? Y las fuerzas de tensión superficial están disminuidas gracias a que tenemos un fosfolípido que se llama factor surfactante, que es un fosfolípido que tiene una cabeza hidrofóbica que se proyecta hacia la fase gaseosa, ¿sí? Del alvéolo, está en las paredes del alvéolo, se coloca entre las moléculas de agua, que son los puntitos azules, y como las moléculas como el fosfolípido, tiene una cabeza hidrofóbica, hace que estas repelan entre sí y de esta manera la tensión de superficie quede disminuida, ¿sí? Algo interesante de destacar es que el surfactante es más efectivo cuando está cuando sus fosfolípidos, sus fosfolípidos están más unidos, ¿sí? Y pierde efectividad cuanto más separadas están sus cabezas hidrofóbicas. Esto es muy importante porque en qué momento del ciclo respiratorio el surfactante está más junto uno del otro. Cuando el pulmón está más vacío, o sea, capacidad reserva funcional. Y esto es fundamental que sea así porque el surfactante tiene más eficacia y hace que el pulmón sea más complaciente porque las fuerzas de tensión superficial están siendo disminuidas en gran medida por el factor surfactante. Lo contrario pasa cuando hacemos una maniobra de capacidad pulmonar total. El surfactante está muy separado y hace que sea menos eficiente en disminuir las fuerzas de tensión superficial. Y esto es lo que explica que el pulmón tenga más elasticidad cuanto más volumen tiene en su interior. El surfactante es fundamental para la vida, ¿sí? Sin nada de surfactante, nuestros pulmones serían casi imposibles de insuflar, porque la fuerza que tendríamos que hacer sería tremenda. Hay enfermedades que cursan con depresión del surfactante, como por ejemplo el distrés respiratorio, y que se caracterizan por una elasticidad aumentada o una complacencia disminuida, ¿sí? También está la enfermedad de las membranas hialinas, característica de algunas características, no, por suerte no, sino que es una enfermedad de los neonatos. Bueno, el surfactante disminuye el trabajo respiratorio, ¿sí? Fundamental. A bajos volúmenes el trabajo respiratorio es mínimo gracias a que el pulmón es más complaciente. Disminuye la presión requerida para mantener alvéolos abiertos y contribuye a la estabilidad de alvéolos de diferentes medidas. Algo que veíamos recién en el ejemplo del vaciado secuencial. Algo también interesante, si seguimos hablando del comportamiento elástico del pulmón, es el fenómeno de histéresis que tienen todos los pulmones normales y que está exagerado en la enfermedad, ¿sí? La histéresis se refiere a algo que habíamos nombrado hoy al principio. Característicamente el pulmón se insufla siguiendo una línea presión-volumen, que en este caso vamos a marcar como esta que está acá, y se desinfla siguiendo otra línea de presión-volumen de mayor complacencia, ¿sí? O sea que
uno podría decir que hay que hacer más fuerza al pulmón para insuflarlo, ¿sí?, que la que hay que hacer para ir desinflándolo, ¿sí? O sea, si yo me paro en 400 mililitros, por ejemplo, veo que para meter 400 mililitros, o vamos a decirlo de otra manera, esos 400 mililitros adentro del sistema generan casi 27-28 centímetros de agua en inspiración, pero que en expiración esos 400 mililitros generan casi 10-12 centímetros de agua menos, ¿sí? Este espacio que hay entre el limbo inflacionario y el limbo deflacionario se llama histéresis. Y la histéresis está dada por algunas cuestiones como vamos a hablar ahora. Primero, el surfactante. Parece que el surfactante contribuye al fenómeno de histéresis, pero es algo que no está totalmente claro todavía, ¿sí? Y no vamos a hablar mucho de ello. Sí vamos a hablar del efecto que tiene el reclutamiento sobre el fenómeno de histéresis. Obviamente el reclutamiento solo tiene trascendencia en la histéresis cuando hay reclutamiento, algo que no va a pasar en ninguno de nosotros, ¿sí? En el caso de haber colapso, como en este caso que es esta curva presión-volumen, es la curva presión-volumen característica de un paciente con distrés y probablemente distrés severo, ¿sí? Lo que vemos es que en este punto la linealidad de la curva presión-volumen cambia. Venía siguiendo esta linealidad y de golpe cambia, ¿sí?, hacia un comportamiento presión-volumen de mayor complacencia, ¿sí? O sea que los cambios de presión generan mayores cambios de volumen. Esto se dice que corresponde a que en este punto ocurre la apertura de una gran cantidad de alvéolos, ¿sí? Obviamente, esto es una maniobra a capacidad pulmonar total, en este caso generada por un respirador, que pone una gran cantidad de volumen, ¿sí?, adentro del pulmón, recluta alvéolos y después lo que hace es ir sacándolo lentamente, ¿sí? Obviamente, el pulmón, al llegar a este punto, tiene un tamaño distinto al que tenía cuando empezó a insuflarse, ¿sí? Entonces, los cambios de volumen en relación a los cambios de presión, luego de superar este punto, son muy distintos. El pulmón, una vez que se insufla completamente, es de mayor tamaño. Entonces, la misma cantidad de volumen, en este caso 400 mililitros, como dijimos hoy, genera un recoil elástico mucho menor, ¿sí? O sea que el pulmón es más complaciente. Y el otro fenómeno que explica la histéresis es lo que se llama estrés de adaptación o stress adaptation, que es algo inherente a las estructuras elásticas en sí. Se dice que hay una característica tiempo dependiente de las estructuras elásticas, que quiere decir que si una estructura elástica es sometida a una presión de distracción a lo largo de una determinada cantidad de tiempo, este tiempo que está transcurriendo hace que la estructura elástica se vaya, como dice la palabra, adaptando a la deformación y genere progresivamente menos recoil de retroceso elástico, ¿sí? Es algo característico de las estructuras elásticas y el pulmón no escapa de ello. Bueno, recién lo nombramos. ¿Qué es el punto de inflexión inferior? Es lo que decíamos recién. Corresponde a la apertura de una gran cantidad de alvéolos. No vamos a hablar mucho más de eso. Se habla más adelante en las charlas de distrés respiratorio probablemente. Y el punto de inflexión superior, esto sí aparece en todos los pulmones, marca el fin de la insuflación, ¿sí? Es donde las fibras de colágeno adquieren su máxima tensión y la complacencia del pulmón cae marcadamente. Si escuchan ruidos de fondo, es la perra que está jugando con un juguetito que hace ruido, como los de los nenes. Les pido disculpas. Le digo que se calle, pero no entiende. Bueno, la otra parte del componente elástico es la caja torácica, ¿sí? Dijimos que tenemos el pulmón y que tenemos la caja torácica. Bueno, la caja torácica es más fácil porque tiene un comportamiento menos importante, ¿sí? Está compuesta, como dijimos, por estructuras óseas y por estructuras musculares. Esta es la curva presión-volumen, que ya la vimos más en detalle hoy. La caja torácica cambia, ¿sí?, su elasticidad en la fisiología normal de muchas maneras, como dijimos hoy, después de comer mucho, o al estar sumergidos en una pileta, o al acostarse, ¿sí? Y la caja torácica cambia muchísimo en la enfermedad, en los pacientes que están ventilados mecánicamente. La elasticidad de la caja torácica genera grandes cambios en la elasticidad del sistema respiratorio y podemos decir que es bastante común que esto suceda. Vamos a concentrarnos en el ejemplo de la izquierda, en el gráfico de la izquierda. Upright quiere decir que el paciente está parado, el individuo está parado,
Esto ha sido estudiado hace muchos años, por eso el gráfico tiene pinta de ser viejo. Es la misma presión, curva presión-volumen que veíamos hoy, ¿sí? Los dos componentes, el tórax, como les estoy marcando, el pulmón y la resultante, la curva presión-volumen del sistema respiratorio. La línea punteada amarilla marca el punto de reposo, ¿sí?, de la caja torácica. Presión de retroceso elástico, 0. En un sujeto parado, casi al 60% de la capacidad pulmonar total. ¿Qué pasa cuando el individuo, se acuesta? Fíjense cómo la caja torácica ahora cruza la línea del 0 a un nivel de volumen muchísimo menor, casi al 30%, ¿sí? Bajó casi un 50%, casi al 30% de la capacidad pulmonar total, como lo marca la línea punteada anaranjada, ¿sí? Esto hace que la capacidad residual funcional, ¿sí?, disminuya marcadamente en un individuo acostado en relación a un individuo parado. Esto en cualquiera de nosotros que nos acostamos, ¿sí? Imagínense lo que puede pasar en un individuo que está sedado, ¿sí?, que no solo tiene el efecto de la disminución del volumen por el aumento de la elastancia de la caja torácica, sino que ahora también tiene los músculos paralizados y todas cuestiones que vamos a ver más adelante que hacen que el pulmón pierda mucho volumen. Bueno, para ir cerrando, ¿cómo se hace para evaluar en la clínica la complacencia o la elastancia? Bueno, en cualquiera de nosotros o voluntarios sanos deberíamos conocer los cambios de volumen y los cambios de presión que experimenta nuestro sistema, ¿sí? No es algo que se haga muy habitualmente, pero en los individuos que están conectados a un ventilador y en los cuales y que están sedados, ¿sí?, que no pueden, ¿qué quiere decir que están sedados? Que no pueden cambiar la elasticidad de su caja torácica, porque no tienen actividad muscular. Esto es muy fácil de hacer. En los pacientes que están sedados, la evaluación de la elastancia o de la complacencia es algo que se hace todo el tiempo, es muy fácil y es de una información muy valiosa, ¿sí? Básicamente lo que hay que hacer es poner una determinada cantidad de volumen adentro del sistema, la que quieran, y conocer la presión diferencial entre el fin de la inspiración y el fin de la expiración, ¿sí? No lo vamos a ver ahora porque esto no es un apartado de ventilación mecánica, pero sepan que la compliance se calcula entonces como el volumen corriente sobre la presión diferencial. Bueno, vamos a seguir con la mecánica friccional o dinámica, ¿sí? Tiene tres componentes: la resistencia friccional al flujo de gas a través de las vías aéreas, la resistencia friccional a la deformación de los tejidos, conocida como las resistencias viscoelásticas, y la resistencia dada por la inercia asociada al movimiento del gas y de los tejidos. Tanto la segunda como la tercera son mínimas, son de poca cuantía, por eso se desestiman, y la que sí estudiamos es la resistencia friccional al flujo de gas a través de las vías aéreas. Esta fórmula, esta ecuación que vemos acá, es tan importante como la ecuación de compliance, ¿sí? Si uno comprende esta ecuación y comprende la ecuación de compliance, prácticamente deja de tener secretos la evaluación de la fisiología de la mecánica del sistema respiratorio. El establecimiento de un flujo contra una resistencia requiere de la generación de un gradiente de presión. ¿Esto qué quiere decir? Esto es flujo, esto es gradiente de presión y esto es resistencia. Si uno toma una manguera o un circuito tubular, vamos a decir una manguera, ¿sí?, y quiere medir la cantidad de fluido que pasa a través de esa manguera, la cantidad de fluido que pase va a ser directamente proporcional a la presión de aplicación que se le haga a esa manguera, ¿sí? En el caso de una canilla, a cuánto uno abre la canilla, ¿sí?, cuánta presión genera esa apertura de canilla en relación al extremo distal de la canilla, que es el jardín, la maceta, ¿sí?, que sería 0. Si uno abre mucho la canilla, P1, la presión diferencial es máxima, o sea que la cantidad de agua que va a salir de la manguera va a ser máxima, o va a ser mayor que si uno abre la canilla poco, ¿sí? Entonces la presión diferencial, como está en el numerador, es directamente proporcional a la cantidad de agua que va a salir de la manguera, ¿sí? Y en el denominador tenemos a la resistencia.
Obviamente, si la manguera es muy angosta, va a salir menos cantidad de agua que si la manguera tiene un calibre mayor. Si hablamos de las vías aéreas, la cantidad de gas que yo puedo sacar de mis pulmones, ¿sí?, es mucho mayor cuando inspiro profundamente que si quiero sacar gas desde capacidad residual funcional. ¿A qué se debe esto? Que si yo hago una inspiración a capacidad pulmonar total, mi sistema tiene su máximo recoil elástico posible, mis músculos tienen la mejor relación tensión-longitud para sacar gas y puedo sacar una cantidad de aire enorme a alta velocidad, ¿sí? Si hago la maniobra desde capacidad residual funcional, la presión diferencial que tiene el recoil elástico de mi sistema respiratorio ya no es tan alta y mis músculos tampoco están en su mejor relación. O sea que el delta P es fundamental para entender por qué puede pasar más o menos aire a través de nuestras vías respiratorias, ¿sí? Si hacemos pasaje de términos, podemos calcular la resistencia, que es uno de los componentes de la impedancia del sistema respiratorio. Si uno conoce la presión diferencial y conoce la cantidad de gas o la velocidad, a la cual sale el fluido, uno puede conocer la resistencia, ¿sí? Y esto es lo que hacen, entre otras cosas, las espirometrías. O también se puede medir en pletismografía. La ventaja nuestra es que nosotros tenemos a los pacientes conectados a una espirometría constante, ¿sí?, que es el ventilador. Tenemos un sistema estanco o perfectamente sellado y podemos conocer con precisión los cambios de presión y los cambios de flujo que se producen en el sistema respiratorio de nuestros pacientes, con lo cual podemos calcular la resistencia de manera muy fácil, como vamos a ver más adelante. Y en este capítulo lo vamos a ver muy por arriba, se va a ver mucho más adelante, mucho más en detalle más adelante en el capítulo, en el módulo de ventilación mecánica. La ley de Poiseuille es la que ordena la resistencia, ¿sí?, en un circuito cuando el flujo es laminar y nos dice que en el numerador tenemos a 8, que es una constante por la viscosidad del fluido por la longitud del circuito, y en el denominador tenemos a pi por radio a la cuarta. Como verán, radio a la cuarta está marcado con un circulito, no solamente porque es probablemente el factor de la ecuación que más poder tenga, ¿no?, porque está elevado a la cuarta potencia, sino que también porque el radio del circuito o de las vías aéreas es lo único que nosotros podemos modificar para cambiar el componente resistivo de nuestros pacientes, ¿sí? Porque no podemos hacer nada contra 8, contra la longitud del tubo, podemos hacer muy poco con la viscosidad, si pudiésemos ventilar con helio, tampoco podemos hacer nada con pi, pero sí podemos hacer algo con el radio de las vías aéreas, ¿sí? Podemos aplicar broncodilatadores, podemos mejorar el clearance de secreciones, podemos poner tubos orotraqueales más grandes, ¿sí? Por eso el radio está remarcado. Atención que si el flujo es turbulento, el radio se eleva a la quinta potencia, ¿sí? Esto quiere decir que para flujos turbulentos el componente resistivo es mayor. Como se ve en esta experiencia que hicimos en el hospital, algo muy sencillo, si uno conecta un tubo con un pulmón de goma y de alguna manera pone un modo que controle el flujo, ¿sí?, va a ver que a flujos bajos, ¿sí?, la presión que se genera en el sistema sigue un cambio lineal. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pongo un flujo de 10 litros minuto, la presión, en este caso, y por casualidad, aumento 10 centímetros de agua. Si duplico el flujo y pongo 20, la presión aumenta en la misma cantidad, 10 centímetros de agua. Si pongo 30, aumenta 30 centímetros de agua. Esto sucede solo a flujos bajos, a flujos laminares. Cuando los flujos se aceleran y pasan los 40, ¿sí?, lo que se puede decir que es un flujo más turbulento, se pierde la linealidad, ¿sí? Esto quiere decir que el componente resistivo aumenta, ¿sí? Esto es fundamental, una cuestión importante para entender cuando hablamos de ventilación mecánica, ¿sí? Y no es más ni menos que lo que hacíamos hoy cuando tomábamos aire a altas velocidades. Tenemos que hacer más fuerza porque los flujos turbulentos generan un gradiente de presión mayor. Algunas otras cuestiones de la resistencia.
la viscosidad del fluido, ¿sí? El helio es un gas menos denso y hace que la resistencia generada por el flujo de gas sea menor. Si uno pudiese obtener una mezcla de oxígeno con helio, haría que el componente resistivo, ¿sí?, al flujo de gas sea menor. Esto es algo que se utiliza mucho en los países desarrollados para ventilar pacientes con asma que tienen un problema en el calibre de las vías aéreas, que está disminuido, y por eso tienen la resistencia muy aumentada. Entonces lo que hacen es bajar la viscosidad del gas, poniendo helio a la mezcla y haciendo que salga la misma cantidad de gas, mayor cantidad de gas en la misma cantidad de tiempo, ¿sí? Esto quiere decir que la resistencia bajó. Por supuesto, la resistencia también está dada por el calibre de las vías aéreas. La resistencia también es distinta de acuerdo al volumen pulmonar, y eso es lo que nos muestra el gráfico de abajo, en la ordenada volumen, en la abscisa resistencia. Como vemos, a altos volúmenes pulmonares la resistencia es mínima y la resistencia aumenta a bajos volúmenes pulmonares. Esto no se da por otra cuestión que por la tracción radial que sufren las vías aéreas a altos volúmenes y que la pierden o que es menor a bajos volúmenes pulmonares. Como todos sabemos, las vías aéreas están traccionadas por el parénquima pulmonar, ¿sí? A bajo volumen, obviamente, el parénquima ejerce una tracción radial menor sobre las vías aéreas, con lo cual estas pierden calibre y por eso la resistencia aumenta. Y también la resistencia es distinta de acuerdo a qué parte del ciclo respiratorio me encuentro. Si ventilamos a presión negativa, en inspiración, la vía aérea que está adentro del tórax, la vía aérea intratorácica, está expuesta a presión negativa, ¿sí? Con lo cual se distiende, ¿sí? Porque la presión negativa lo que hace es distraer las paredes de las vías aéreas, que también son elásticas como cualquier estructura elástica. Entonces, en inspiración, el calibre de las vías aéreas aumenta y en expiración obviamente disminuye. Por eso se dice que hay menos resistencia en inspiración que en expiración cuando la ventilación es a presión negativa, por supuesto. Esto a presión positiva deja de tener efecto. Un concepto importante ya para ir terminando es el de constante de tiempo. Las constantes de tiempo, ¿sí?, es el tiempo necesario que tiene el sistema para vaciarse de determinada cantidad de volumen, ¿sí? Como dice en el texto, partiendo del volumen de fin de inspiración, el tiempo necesario para que el pulmón alcance el volumen de relajación al final de la expiración depende principalmente, por un lado, del volumen inspirado. Obviamente, si inspiro 3.000 mililitros, voy a tardar más tiempo en llegar a capacidad residual funcional que si inspiro 100 mililitros, ¿sí? Pero también depende de las propiedades mecánicas del sistema, de la compliance del sistema respiratorio y de la resistencia del sistema respiratorio, ¿sí? Y uno puede calcular la constante de tiempo mediante el producto de la compliance por la resistencia, ¿sí? ¿Por qué la compliance y por qué la resistencia? Bueno, como se ve en este ejemplo de la derecha, en A tenemos una unidad alveolar en la cual su retroceso elástico está representado por las flechas azules. En B tenemos otra unidad alveolar que tiene su retroceso elástico representado por las flechas azules también. Las flechas de A tienen un grosor menor que las de B, lo que me dice que la presión de retroceso elástico de la unidad A es menor que la presión de retroceso elástico de la unidad B, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La presión de retroceso elástico es la fuerza impulsora o la presión que va a actuar como impulsora del gas al final de la inspiración cuando se abra la glotis para sacar el gas hacia la atmósfera, ¿sí? Esto es, si yo hago una inspiración a capacidad pulmonar total, hago una apnea, o sea, cierro la glotis, cuando abra la glotis, la presión que va a empujar el gas hacia afuera no va a ser, en una aspiración tranquila, no va a ser otra que la presión de retroceso elástico de los pulmones y del tórax, ¿sí? Entonces, obviamente, un pulmón que tiene una elasticidad mayor va a tener mayor presión de retroceso elástico para impulsar el gas hacia afuera que un pulmón que tiene la elasticidad disminuida. Imaginen el pulmón de un paciente con distrés respiratorio, con insuficiencia cardíaca, ¿sí?, que tiene mucha elasticidad. Estos pulmones
tienen una elasticidad aumentada o una baja compliance, los tiempos expiratorios de estos pacientes van a ser cortos, ¿sí? Porque la presión que tienen estos pulmones al final de la inspiración es muy alta, ¿sí? Y esa es la presión que va a impulsar el gas hacia afuera. En el otro extremo tenemos al paciente que tiene enfisema, que probablemente sea el paciente que tiene unidades de tipo A, como está en este gráfico. El paciente que tiene enfisema, el enfisema se caracteriza porque el pulmón perdió elasticidad, ganó complacencia, ¿sí? Por destrucción de su parénquima. Este sistema tiene una pérdida del recoil positivo, ¿sí? Con lo cual, al final de la inspiración, la presión de retroceso elástico que tienen estos pulmones es muy baja, ¿sí? Y tienen que empujar el gas con una presión de retroceso elástico muy pequeña. Por eso estos pacientes tienen tiempos expiratorios mayores, ¿sí? Y muchas veces estos pacientes tienen tiempos expiratorios insuficientes, lo que hace que quede un remanente de gas adentro de sus pulmones, algo que se llama atrapamiento aéreo, característico de los pacientes con enfisema, que hace que tengan que recurrir a veces a la expiración activa como un mecanismo para aumentar la presión diferencial o la elasticidad de su sistema para poder sacar gas de adentro y poner al sistema respiratorio en una mejor condición para la próxima inspiración, ¿sí? Entonces podemos decir que los pacientes que tienen alta compliance y alta resistencia tienen unos tiempos de vaciado prolongados. Esto es característico de los pacientes con enfisema, alta compliance, disminución del calibre de las vías aéreas, entonces constantes de tiempo altas. Y los pacientes que tienen distrés respiratorio o insuficiencia cardíaca o neumonía o los obesos tienen disminución de la compliance con una resistencia de la vía aérea a veces normal, con lo cual tienen constantes de tiempo muy pequeñas, ¿sí? O tiempos de vaciado cortos. Otra cosa importante, en la primer constante de tiempo se elimina el 63% del volumen que entró, ¿sí? O sea, la mayor cantidad del tiempo se va en la primer constante de tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo expiratorio, el gas que sale del sistema es cada vez menor, obviamente, ¿sí? Esto obedece a que al inicio de la expiración, el sistema tiene una gran cantidad de volumen y una gran cantidad de energía elástica acumulada que va perdiendo a lo largo del tiempo expiratorio. Se dice que, vuelvo para atrás, se dice que para que el sistema se vacíe completamente o al 95% del volumen que le entró, es necesario que transcurran 3 constantes de tiempo. Ojo que estos no son segundos. Una constante de tiempo puede tener, por ejemplo, 1.5 segundos, ¿sí? Y 3 constantes de tiempo en ese caso serían 4 segundos y medio, o sea que el paciente se vaciaría del volumen que le entró cuando transcurran 4 segundos y medio. Lo normal es encontrar constantes de tiempo de 0.5, 0.7 segundos, o sea que uno se vacía completamente del volumen que le entró más o menos pasado el segundo y medio, ¿sí? Bueno, nada más chicos, espero que no haya sido muy densa la charla, traté de hacerla lo más entretenida posible, les pido disculpas por Areta que estuvo molestando todo el tiempo, si bien ahora se durmió. Les dejo bibliografía para remarcar dentro de la bibliografía, como hablamos el otro día, el West, ¿sí? Después se lo vamos a poner en el campus, la última edición, que está en inglés, si no, la realidad es que no tiene nada distinto a lo que tienen las ediciones en castellano, pero bueno, para el que no lo tenga, lo va a tener ahí. Los otros libros son libros un poco más complejos. El que pueda conseguir este libro de acá abajo, Fisiología de la Respiración, la segunda edición, o cualquier edición de Reyes Toso, de la Riva y Planels, es un libro muy recomendable porque es un libro extremadamente claro, de autores argentinos, es de la cátedra de Fisiología Respiratoria, de una de las cátedras de Fisiología Respiratoria de la Facultad de Medicina de la UBA. Planels es un gran amigo y la verdad que es un libro excelente. Lo encuentran por Mercado Libre a 50 pesos, así que se los recomiendo fuertemente. Bueno chicos, en un rato continuamos la charla con intercambio gaseoso. Saludos.